Mis padres le dieron todo a mi hermana y ahora me piden que le regale mi habitación también. Cuando me negué, movieron mis cosas a escondidas como si fuera algo completamente normal. Mis padres siempre han sido de esas personas que creen que la familia debe ser ante todo lo más importante. La familia se ayuda, repetían constantemente, como si fuera una máxima inquebrantable. No me extrañó que, de un día para otro, mi madre decidiera que la habitación que siempre había sido mía debía ser entregada a mi hermana Laura. Recuerdo la mirada fija que me lanzó cuando me negué, y sus palabras fueron claras. La familia ayuda, no seas egoísta. En ese momento sonreí y simplemente respondí entiendo, pero en el fondo sabía que no lo hacía. No entendía cómo todo lo que hacía, todo lo que sacrificaba, nunca era suficiente. Fue un sentimiento que había aprendido a callar desde muy joven, pero que nunca desaparecía por completo. Días después, mis padres vinieron a mi puerta, rogando por lo que ya me habían exigido. La situación estaba más que clara, pero por alguna razón no podía liberarme de la sensación de que todo esto era lo esperado, lo que debía hacer por ellos. Tengo 31 años, soy abogada y nunca imaginé que me encontraría en esta situación. He vivido bajo el techo de mis padres durante el último año, no porque no pueda permitirme un alquiler o porque esté pasando por un mal momento económico. No, la realidad es que yo compré la casa en la que vivimos. Yo pago la hipoteca, las facturas, la comida. Mis padres no aportan ni un centavo. Pero si le preguntas a mi madre, ella te diría que lo mínimo que puedo hacer por ellos es mantenerlos. Siempre me ha enseñado que la familia debe estar primero, y como buena hija, tenía que seguir ese mandato sin dudarlo. Desde pequeña me inculcaron que los buenos hijos siempre ayudan a sus padres, sin importar lo que cueste. Cada vez que me negaba a hacer algo que no quería, mi madre me lo recordaba. Como aquella vez cuando tenía 12 años y ahorré durante meses para comprarme una bicicleta. Estaba tan emocionada por comprarla, pero antes de que pudiera hacerlo, mi madre me miró con desaprobación y me dijo: «Tu prima Camila no tiene una. ¿Cómo crees que se sentirá si te ve con la tuya? ¿Qué podía hacer?». Al final, le di todo mi dinero a Camila, y ese fue el comienzo de una serie de sacrificios que aprendí a hacer con tal de evitar sentirme culpable. Desde entonces, entendí que si quería que todo siguiera en paz, debía hacer lo que se esperaba de mí. Así fue como terminé aquí, manteniendo a mis padres, porque eso es lo que se considera lo correcto. Mis padres, Carolina, de 51 años, y Juan, de 54, son profesores jubilados. Después de toda una vida en el campo, decidieron mudarse a la ciudad, alegando que querían un cambio de aires. O al menos, eso me dijeron a mí. La verdad es que no fue algo que yo pidiera ni mucho menos que decidiera. Mi madre lo planeó y yo simplemente pagué la cuenta. Nos mudamos a una casa de 3 habitaciones. No es una mansión, pero es lo suficientemente grande para todos. Lo único que me aseguré de hacer fue quedarme con la habitación principal. Después de todo, yo era la que estaba pagando la hipoteca. El plan inicial era que mis padres vivieran tranquilos en su jubilación mientras yo trabajaba desde casa, en mi oficina. Parecía que todo estaba en orden, y que nada podría alterar esa pequeña burbuja que habíamos creado. Pero un día, mi madre me dio otra sorpresa. Mientras desayunábamos, lanzó la noticia de manera tan casual como si no tuviera importancia. Tu hermana Laura y Tomás están pensando en mudarse a la ciudad. Laura está embarazada y realmente necesitan ayuda. No les está yendo bien en su pueblo. Laura, de 30 años, y Tomás, de 33, siempre habían sido una pareja que saltaba de un problema a otro. No estaban en la ruina, pero nunca lograban estabilizarse. Pero en cuanto mi madre mencionó el embarazo, supe que venían problemas. No por maldad, sino porque Laura siempre ha tenido esa habilidad de meterse en situaciones difíciles y esperar que otros las resuelvan por ella. Y Tomás... bueno, su actitud de derechos adquiridos nunca me ha caído bien. Aún así pensé que tal vez se mudarían a la ciudad, buscarían su propio apartamento y se pondrían de nuevo en marcha. ¡Qué ingenua fui! Una semana después, mi madre, con su tono habitual de dulzura, pero con la urgencia de quien ya ha tomado una decisión por mí, me informó que hemos invitado a Laura y Tomás a quedarse con nosotros por un tiempo, hasta que logren ponerse en pie. Y claro, no me preguntó si yo estaba de acuerdo. No, me lo dijo como un hecho. Solo será por un tiempo, insistió, como si la familia siempre tuviera que ser prioridad. La familia se ayuda, me repitió, como si no tuviera más opción que aceptar. En ese momento asentí con la cabeza. Pensé que todo se resolvería en poco tiempo, que se encontrarían un lugar propio y la vida volvería a la normalidad. Pero la verdad es que nunca tuvieron la intención de irse. Una semana después, Laura y Tomás llegaron con sus maletas y una actitud que decía más que 1000 palabras. No parecían huéspedes temporales, parecían los nuevos dueños de la casa. Y ese fue el verdadero comienzo del desastre. A partir de ese momento, la tensión en casa se empezó a acumular como una bomba de tiempo. Nadie se molestó en preguntarme si estaba de acuerdo con que se mudaran.
Llegaron como si todo fuera lo más natural del mundo, como si fuera lo que debía suceder, como si no tuviera voz ni voto en la decisión. La familia es lo primero, me repetí a mí misma una y otra vez, pero en el fondo no podía evitar sentirme incómoda. Laura nunca ha sido una persona responsable. Siempre se mete en situaciones complicadas y espera que otros la saquen de apuros. Y Tomás, bueno, su actitud me irrita profundamente. No es una mala persona, pero tiene esa sensación de que todos debemos adaptarnos a sus necesidades sin dudarlo. Me recordaba tanto a mi madre. Cuando tenía 16 años, conseguí mi primer trabajo de medio tiempo. Ahorré todo lo que pude con la esperanza de poder comprarme algo que realmente quería, un portátil. Pero cuando finalmente tuve el dinero, mi madre me miró y dijo, con su tono más severo, «Tu hermana lo necesita más que tú puedes trabajar más y conseguir otro». Así que al final, le di el dinero a Laura. Y aquí estaba de nuevo, en la misma situación, solo que esta vez las consecuencias eran mucho más complicadas de lo que podía haber anticipado. Aparentemente, siempre he sido la última en la lista de prioridades en mi propia vida. Desde que mi hermana Laura llegó a vivir conmigo, lo supe de inmediato, aunque traté de ignorarlo al principio. No quería que la situación se convirtiera en algo tan tenso, pero los pequeños detalles, las frases casuales de Laura, comenzaron a calarme hondo. Al principio, esas palabras parecían inofensivas, casi amables, pero a medida que pasaban los días, el peso de sus comentarios se volvía insoportable. Me acuerdo de la primera vez que lo dijo, casi como si se tratara de una observación inocente. ¿Esta casa es tan grande? Debe ser difícil para ti limpiarla sola. Me miraba con una sonrisa, como si tuviera que sentirme agradecida de que la notara. Yo solo asentí, sin ganas de discutir, pero las palabras seguían resonando en mi mente. Cada vez que entraba a la casa, algo en el aire me decía que su presencia era más que una simple visita. No fue mucho después de esta conversación cuando Laura soltó algo aún más descarado. Un día, mientras estábamos en la cocina, no pude evitar escucharla decir con un tono demasiado seguro: «No puedo esperar a que nazca el bebé, vamos a necesitar mucho espacio para todas sus cosas». No había duda, ya se estaba apoderando de mi espacio, de mi vida. En ese momento me quedé callada, solo pensando en cómo no quería enfrentarme a ella ni a Tomás, su pareja, que siempre había estado más callado, pero que evidentemente apoyaba cada uno de sus movimientos. Pero cuando llegó la verdadera bomba, me di cuenta de que había llegado el límite. Una noche, después de un largo día de trabajo, ellos me pidieron hablar. En mi cabeza ya estaba preparada para escuchar un montón de quejas sobre lo difícil que debía ser vivir en una casa tan grande o lo incómodos que se sentían. Pero no fue eso lo que dijeron. En su lugar me lanzó una propuesta que casi me hizo perder el control. «Hemos estado pensando, y tendría más sentido que nos quedáramos con la habitación principal», dijo Laura con su tono de siempre, como si fuera lo más lógico del mundo. Me quedé paralizada, mirando a ambos, incapaz de procesarlo de inmediato. Tomás, el compañero de Laura, no hacía más que asentir, diciendo con una calma insostenible que «El bebé va a necesitar mucho espacio, y tu habitación tiene el vestidor y el baño privado». Mi rostro se volvió blanco. Mi nombre estaba en la escritura de la casa. Yo era la que pagaba las hipotecas, las facturas, todo. ¿Qué se estaban creyendo? Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía que algo me estaba explotando. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Y ahora querían que renunciara a mi propio dormitorio? Fue lo único que pude decir mientras trataba de procesar sus palabras. Al principio, me salió una pregunta casi automática. ¿Por qué no simplemente se quedan con la habitación de invitados? La habitación era grande, ya estaba amueblada, y sería más que suficiente para ellos. Pero no, Laura, con su seguridad habitual, me respondió sin dudar. Esa habitación no tiene vestidor. Como si eso fuera lo único que importaba. El bebé, según ella, necesitaba todo el espacio del mundo. Mi paciencia, que ya estaba al borde, se desvaneció en ese momento. Era mi casa, yo era la que lo pagaba todo. ¿Cómo podía pensar que iba a entregar mi dormitorio tan fácilmente? «No voy a ceder mi habitación», dije finalmente, con voz firme, casi intentando contener la furia que comenzaba a hervir dentro de mí. Tomás, por alguna razón, pareció sorprendido. Quizás pensaba que me iba a doblegar como siempre había sucedido en el pasado. Pero esta vez no iba a pasar. No pensaba permitirlo. «Pueden quedarse en la habitación de invitados o buscar otro lugar donde vivir», les respondí, dejando claro que la conversación había terminado. Laura me miró con una expresión ofendida, como si yo hubiera cometido un pecado mortal. Y en ese momento supe que esto no iba a terminar bien, que de alguna manera todo lo que estaba haciendo era seguir el guión de siempre, ¿no? El guión que me asignaba el papel de la hermana que siempre debía ceder. Después de esa noche, después de esa conversación tensa y absurda, pensé que tal vez, con el tiempo, Laura y Tomás reflexionarían.
que se darían cuenta de lo ridículo de la situación, de que no podían pedirle a la persona que paga todo que simplemente cediera su espacio sin más. Pero no fue así. Al contrario, en los días siguientes empecé a notar cómo la situación se volvía más tensa. Laura y Tomás parecían estar cada vez más cómodos en mi casa. Dejaban sus cosas tiradas por todas partes, como si fuera natural, como si esta fuera su casa también. Los zapatos de Tomás junto al sofá, los objetos de Laura esparcidos por toda la sala, y lo peor de todo, sus conversaciones sobre cómo organizarían el cuarto del bebé. Como si la casa fuera ya de ellos. Empecé a sentir que algo iba a estallar, que ya no podía seguir ignorando lo evidente. Un día, tuve que salir a una reunión importante en la oficina. Aunque normalmente trabajo desde casa, ese día tuve que ir. Cuando regresé, algo me pareció raro. Al entrar por la puerta, vi mis cosas esparcidas por el pasillo. Mi ropa estaba tirada en el suelo, y mi monitor de computadora, que siempre dejaba sobre la mesa de la sala, estaba desconectado y dejado en el pasillo, como si alguien estuviera en medio de una mudanza. Mi corazón empezó a latir con más fuerza. Me dirigí rápidamente a mi habitación. Allí estaba Laura, empacando mis cosas, sin el menor atisbo de sorpresa al verme entrar. Me miró de reojo y, como si nada, dijo: «Ah, hola, ya casi termino». Mi cabeza estaba a punto de estallar. No podía creer lo que estaba viendo. «¿Qué demonios estás haciendo?», grité, sin importarme si alguien me escuchaba. Laura, con su típica actitud de indiferencia, me miró y soltó una respuesta que me hizo hervir la sangre. «Mamá dijo que podíamos empezar a mudarnos aquí. El bebé viene en camino y necesitamos el espacio». En ese momento, todo lo que había guardado durante años, todo lo que había aguantado por no querer enfrentarme a mi madre y a Laura, salió a la superficie. Mi madre, que nunca había aportado un centavo a la casa, había decidido por su cuenta que Laura y Tomás podían tomar mi habitación. No me sorprendió en absoluto. Desde pequeña, mi madre siempre me había hecho sentir culpable por no ceder ante Laura. «Eres la mayor, tienes que aprender a compartir», me decía, como si eso justificara que mi hermana tomara todo lo que quisiera. Pero esta vez no iba a permitir que se repitiera. «No», respondí, avanzando hacia la habitación. «Ya les dije que pueden quedarse en la habitación de invitados». Laura, con una mirada desafiante, cruzó los brazos. «Esa habitación es demasiado pequeña para el bebé y no tiene vestidor», dijo, como si tuviera el derecho de decidir todo sobre mi casa, como si fuera suya. Y en ese momento, supe que esto no terminaría hasta que alguien pusiera límites claros. «Necesitamos más espacio». Mi voz se elevó, incapaz de contener la frustración que me recorría el cuerpo. Cada palabra me dolía, como si estuviera poniendo al descubierto una herida profunda que llevaba tiempo sin sanar. Yo soy la que paga la hipoteca, yo soy la que mantiene esta casa. Cada mes la presión de la deuda me aplasta un poco más, pero lo hago, lo he hecho siempre. Tú y Tomás no aportan absolutamente nada. ¿Cómo podía ser tan ciega hasta ese momento? ¿Cómo no había visto antes lo que estaba pasando? Si necesitan más espacio, pueden buscar su propio lugar. Y lo dije con una furia contenida, como si fuera lo único que quedaba de mi dignidad. No podía seguir soportando que me pisotearan en mi propia casa. Y ahí, en ese mismo instante, mi hermana Laura no dio marcha atrás. Al contrario, parecía más irritada que nunca, como si el hecho de que yo le negara algo fuera un ataque personal. «Mamá dijo que estaba bien», repitió varias veces, como si eso fuera a cerrar la discusión de una vez por todas. Y ahí, en ese preciso momento, todo lo que había contenido en mi interior explotó. Perdí el control. Salí de la habitación con el corazón acelerado, furiosa. No iba a permitir que me pisotearan en mi propia casa. No esta vez. No otra vez. Con paso firme, tomé mi teléfono y llamé a mi madre. No podía esperar más. Necesitaba respuestas. Necesitaba comprender por qué todo esto estaba pasando. «Mamá, ¿les dijiste a Laura y Tomás que podían mudarse a mi habitación?», pregunté con la voz quebrada por la indignación. Hubo un largo silencio en la línea, tan largo que me hizo pensar que quizás había cometido un error al preguntar. Pero no. La respuesta tenía que salir de su boca, aunque fuera para desmentir todo lo que había supuesto hasta ese momento. Después de lo que me pareció una eternidad, finalmente habló. «Bueno, pensé que sería la mejor solución. Ellos necesitan el espacio, y tú ya tienes la oficina. No es como si estuvieras usando tanto la habitación». No lo podía creer. No podía creer lo que estaba escuchando. «¿Estás hablando en serio?», solté, sin poder contener la indignación que se acumulaba en cada rincón de mi ser. Mi madre intentó calmarme, como siempre, diciendo que no era gran cosa y que, al fin y al cabo, somos familia. Pero yo ya no iba a tolerarlo, no esta vez. Pago la hipoteca, pago todas las compras, pago las facturas, todo. Lo pago yo. Y después de todo esto, ¿y crees que está bien que Laura y Tomás simplemente se apropien de mi habitación? Mi voz resonó en la casa, cargada de furia, de rabia contenida durante años.
Para ese momento, Laura ya debía haber escuchado la discusión, porque salió furiosa de su habitación, con esa expresión tan característica de quien ya está a punto de estallar. «No les voy a dar mi cuarto», repetí con firmeza, aunque mi voz temblaba un poco. «Si no sacan sus cosas, van a tener que buscar otro lugar donde quedarse». Y lo dije sin titubear, con el corazón palpitante, pero con la convicción de que no iba a ceder. No más. Esta vez, no. En ese momento, Tomás apareció de la nada, visiblemente alterado tras escuchar los gritos desde el pasillo. «¿De verdad nos vas a echar con un bebé en camino?», preguntó, indignado, como si estuviera dispuesto a apelar a lo más sensible de mi corazón, como si fuera a ceder ante su voz de víctima. «¿Qué está pasando aquí?». Su tono era tan desafiante como si la razón estuviera de su parte, pero no iba a permitir que me manipularan. No esta vez. No dudé ni un segundo en responder. «Lo que pasa es que tu esposa cree que puedes simplemente tomar mi habitación sin ni siquiera preguntarme. Y les digo a los dos ahora mismo, no va a pasar. Pueden quedarse en la habitación de invitados o pueden irse. La decisión estaba tomada, mi mente estaba clara». Tomás no se lo tomó bien. Como si fuera una burla para él, se puso a la defensiva. Y empezó con uno de esos discursos sobre la familia, sobre cómo yo debería estar dispuesta a sacrificarme por ellos. «Tenemos un bebé en camino», insistió, como si eso fuera la justificación para que él se apropiara de mi vida, de mi espacio. «La familia debe apoyarse, especialmente en los momentos difíciles». Era exactamente la misma frase que mi madre solía decirme cuando era niña y Laura se metía en problemas. «Debes ser una buena hermana, Emma. Ella necesita ayuda, no seas egoísta». Siempre era lo mismo, siempre tenía que ceder, siempre tenía que ser la que daba, la que perdonaba, la que cedía en todo, pero ya no más. «Yo ya estoy pagando toda esta casa», respondí sintiendo cómo la ira se acumulaba dentro de mí. «¿Y ustedes qué están aportando?». Nada», fue la respuesta de Tomás, como si nada de lo que estaba sucediendo tuviera importancia real, solo su propia conveniencia. «¿Y ahora crees que puedes venir aquí y tomar mi espacio como si fuera tuyo?», pregunté con voz fuerte, casi gritando, pero controlando mi furia para no perder la razón en medio de todo esto. Los gritos aumentaron, y quedó claro que ninguno de los dos iba a dar su brazo a torcer. Mi madre intentó intervenir, llamándome por mi nombre en un tono suplicante, pero yo ya le di la espalda. Estaba demasiado frustrada como para escuchar más excusas. Laura, derrotada, se dio la vuelta bruscamente y se encerró en su habitación golpeando la puerta con fuerza. Tomás, por su parte, simplemente se quedó ahí, mirándome como si yo fuera la villana en toda esta situación. Pero ya había tenido suficiente. «Tienen hasta el final del día para sacar sus cosas de mi habitación», dije con voz fría, como si ya no quedara espacio para más discusión. «Si no lo hacen, lo haré yo misma». El resto del día lo pasé en mi oficina, tratando de calmarme, pero la ira seguía dándome vueltas en el estómago. Sabía que no iba a dejar que me pisotearan en mi propia casa, especialmente cuando yo era la que pagaba absolutamente todo. Sabía que si salía de nuevo solo provocaría otra discusión. No quería ser parte de eso, pero, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Laura y Tomás no iban a rendirse fácilmente, y ya podía sentir que mi madre volvería a meterse en esto, buscando alguna manera de resolverlo de una forma que me dejara como la mala de la historia. Pero no iba a ceder. No esta vez. Al día siguiente, después de la explosión con Laura y Tomás, esperaba que, tal vez, finalmente dieran marcha atrás. Les había dejado claro que mi habitación no estaba en juego. Podían quedarse en la habitación de invitados o encontrar otro lugar donde vivir. Me parecía bastante simple. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba. Decidí mantenerme al margen, sin buscar más drama. Pero para ser honesta, todavía estaba furiosa por todo lo que había pasado. Trabajé desde la oficina la mayor parte del día, intentando actuar como si todo estuviera normal, pero el ambiente en la casa estaba tenso. No pude dejar de preguntarme hasta cuándo seguiría soportando todo esto. Para la hora de la cena, no me importó el silencio. Parecía que todos estaban evitándose, caminando con cuidado alrededor del elefante en la habitación, como si ninguno quisiera mencionar lo que estaba pasando. La tensión en el aire era palpable, pero la verdad es que yo ya estaba acostumbrada. Después de todo, había sido así durante las últimas semanas. No era nuevo que mi casa se convirtiera en un campo de batalla silencioso, donde las palabras se evitaban, pero las actitudes lo decían todo. Mi mente daba vueltas a lo que había sucedido. Tenía que ser sincera conmigo misma. Había llegado al límite de lo que podía tolerar. Podía vivir con Laura y Tomás quedándose en la habitación de invitados, eso no era lo que me molestaba realmente. Si finalmente iban a sentarse y no causar más problemas, tal vez sería algo que podría sobrellevar. Al principio, había hecho el esfuerzo de ser comprensiva.
Sabía que Laura estaba pasando por un momento difícil con su embarazo y que Tomás no tenía mucha opción más que quedarse allí mientras buscaban un lugar propio. Pero algo en mi interior me decía que las cosas ya no eran tan sencillas. Había algo más, algo que no quería ver pero que me estaba pesando cada vez más, y entonces sucedió algo que me hizo estallar. Aquella noche, como cualquier otra, me dirigí a la cocina para prepararme la cena. Después de un día largo de trabajo y estrés, tenía la esperanza de encontrar algo de comida que pudiera preparar rápidamente. Como siempre, yo había hecho todas las compras para la casa. Era una de las pocas cosas que me quedaban bajo control y me gustaba hacerlo. Pero cuando abrí la nevera, mi corazón dio un vuelco. Casi no quedaba nada. Todo lo que había comprado apenas 2 días antes, desaparecido. Lo mismo con el congelador. Nada. Sabía que mis padres no comían de esa forma tan desordenada, tan egoísta. Entonces, ¿quién más podía haber sido? Solo podían ser Laura y Tomás. Ya estaba irritada, pero traté de ignorarlo, como siempre hacía. Mañana compraré más, pensé. Seguramente habían tomado todo sin siquiera preguntar. Pero no era solo la comida. Algo dentro de mí me decía que aquello no se trataba únicamente de unos cuantos paquetes de comida o de la falta de consideración por un par de ingredientes. Mi madre, al entrar en la cocina, no me miró a los ojos. Simplemente pasó junto a mí, sin decir una palabra. Yo me senté en la mesa, esperando que me sirviera como era habitual. Pero la vi poner platos para Tomás, Laura, mi padre y para ella misma. No para mí. Al principio pensé que quizás se había olvidado. Era una posibilidad. Después de todo, yo misma solía tener la cabeza en 1000 cosas al mismo tiempo. Así que esperé, con paciencia, pero no. Simplemente no había nada más. Ella se sentó a la mesa y comenzó a comer, como si no pasara nada. Me quedé completamente en shock. No podía creer lo que estaba viendo. Me sentí como si alguien me hubiera dado una bofetada, como si me hubieran arrancado una parte de mi ser sin compasión. Sentí que la ira me hervía por dentro, como si todo el rencor acumulado de las últimas semanas explotara en ese preciso momento. No podía seguir callándome, ya no más. «No me serviste un plato», dije, mirándola fijamente a los ojos. Apenas me dirigió una mirada antes de encogerse de hombros, sin inmutarse. «¿No quieres ayudar a la familia?», respondió con una indiferencia total, como si estuviera hablando del clima, de lo más banal. «¿Así que no como con la familia?», pregunté, ya sin poder contener mi voz, que se alzó más de lo que hubiera querido. Mi respiración se agitó. La frustración y la impotencia me golpearon de frente. Yo estaba pagando todo en esa casa. La comida, la hipoteca, las facturas, y ahora me excluían de mi propia casa, mi propio hogar. Sentí la presión en mi pecho, el ardor de la injusticia quemando mi garganta. Mi padre, como siempre, no dijo nada. Solo suspiró y siguió comiendo, mirando a su plato como si no estuviera pasando absolutamente nada. A él no le importaba, ni siquiera miró en mi dirección. Laura y Tomás, en cambio, tenían sonrisas satisfechas, como si hubieran ganado algún tipo de juego de poder. Fue entonces cuando, al pasar junto a Laura, incluso tuvo la audacia de sonreírme. Eso fue lo que terminó de colmar mi paciencia. No iba a permitir que me trataran como una extraña en la casa que yo pagaba. No más. Mi mente iba a 1000 por hora, tratando de encontrar una salida a esta situación. Cerré la puerta de la nevera de golpe y salí de la cocina con pasos firmes. Ya no tenía duda alguna de lo que tenía que hacer. Era momento de que esto se terminara. Entré directamente a mi habitación, tomé mi portátil y comencé a buscar formularios de desalojo. Si pensaban que podían faltarme al respeto de esa manera, entonces era momento de que encontraran otro lugar donde vivir. Ya se había acabado mi paciencia. No estaba dirigiendo un hotel gratuito para nadie. En menos de una hora tenía los documentos listos. 2 copias, una para mis padres y otra para Laura y Tomás. Durante semanas me habían faltado al respeto, actuando como si la casa les perteneciera. Como si mi trabajo, mis esfuerzos, todo lo que había hecho por mantener este hogar no significara nada. No estaba dispuesta a seguir tolerando esa actitud. Imprimí los papeles y me dirigí hacia la sala de estar, donde todos estaban sentados fingiendo que nada pasaba, como si todo estuviera bien. No iba a tolerarlo más. No dije ni una palabra cuando entré. Simplemente extendí los documentos frente a ellos, dejando que la verdad hablara por sí misma. El rostro de Tomás se puso pálido al verlos. «Si no están fuera para mañana, llamo a la policía», dije, con frialdad, sin siquiera levantar la vista. Tomás claramente no se lo esperaba. Ni en sus peores pesadillas pensó que yo fuera a llevarlo tan lejos. «¿No puedes estar hablando en serio?», murmuró con la voz llena de incredulidad. «Sí, hablo completamente en serio», respondí, firme, sin titubear. Tomás se puso de pie, mirándome, como si esperara que me echara atrás. Pero yo no me inmuté. Mi mente ya estaba resuelta. Había terminado con esto. Había estado soportando demasiado tiempo que vivieran aquí sin aportar nada. Y ahora pensaban que podían tomar el control de mi casa. «No».
Mi voz sonó más fuerte esta vez, firme, contundente. Su ira explotó. ¡Somos familia! Gritó, escupiendo las palabras con rabia. Pero ya no me importaba. No iba a dejarme arrastrar por sus manipulaciones. Lo miré con determinación. Somos familia, sí, dije con calma, aunque mi corazón latía rápido. Pero eso no significa que voy a dejar que me pisoteen. Yo pago esta casa. Ni tú, ni Laura, ni mamá, ni papá. Si no pueden respetarme, no tienen derecho a quedarse aquí. Como era de esperar, Laura empezó a llorar, tratando de hacerme sentir culpable, jugando la carta de la víctima. «Estoy embarazada y nos estás echando. ¿Qué clase de hermana eres?», dijo, su voz temblando. No dudé ni un segundo. Miré a Laura sin sentir un ápice de piedad. «Soy la hermana que ha estado pagando todo mientras ustedes se aprovechan de mí», respondí sin dudar, mi tono firme, implacable. Tomás parecía dispuesto a seguir discutiendo, pero pude ver cómo la realidad comenzaba a caer sobre él. La fachada de poder que había intentado mantener se desplomó lentamente. Se dio cuenta de que había cruzado un límite. «Tienen 24 horas», dije con frialdad. «Eso es más que generoso». Mi madre, que hasta ese momento había estado en silencio, habló por fin, su voz temblorosa. «No era debilidad, era manipulación», dijo, como si buscara justificarse. «No puedes hacer esto, cariño», señaló el aviso de desalojo que le había dado. «Son tu hermana y tu cuñado. Somos familia». La frase flotaba en el aire como un eco lejano, casi vacío. Su tono era el mismo que siempre usaba cuando yo era niña, esa misma voz autoritaria, sin espacio para discutir, la que me hacía ceder siempre, especialmente cuando se trataba de Laura. Recuerdo con claridad cómo me sentía entonces, indefensa, como si mis deseos y necesidades no importaran en absoluto. Era siempre la misma historia, siempre cediendo, siempre ajustándome a las expectativas de los demás, sin derecho a reclamar nada para mí. Aquel tono de «somos familia» me había seguido toda mi vida, como una sombra que no podía escapar. La memoria volvió a invadirme, y esta vez la escena que apareció en mi mente no era tan lejana. Tenía 13 años, me regalaron una bicicleta nueva, una de esas que solo se ven en los comerciales de televisión, brillante, roja y con detalles en blanco. Estaba tan emocionada por tener algo solo para mí, algo que no tuviera que compartir con nadie. Pero a los pocos días, mi madre, con esa calma que solo ella tenía, me la quitó y se la dio a Laura, porque ella la necesitaba más. Yo no sabía cómo reaccionar entonces. Me sentí impotente, pequeña, como si mi vida no fuera mía, como si mis cosas no fueran mías. Ese fue el momento en que aprendí que nunca importaba lo que yo quisiera, lo importante era siempre lo que los demás necesitaban. La justicia no tenía cabida en mi hogar. Pero esta vez algo había cambiado. Algo dentro de mí se rompió definitivamente. Ya no iba a ceder. Estaba cansada. Durante años había permitido que me usaran, que me pisotearan, que me robaran mi espacio, mi tiempo, mis sueños. Pero ya no más. Esta vez no me importaba ser la mala, la egoísta, la que rompía con todo. Esta vez iba a tomar el control de mi vida. Tienes 30 días para encontrar otro lugar. Si no te vas en ese tiempo, tomaré acciones legales. El silencio que siguió fue ensordecedor. El aire se volvió denso, cargado de una tensión palpable. Mi padre, como siempre, bajó la mirada, evitando involucrarse. Sabía que este no era su terreno, que no podía interceder esta vez. Mi madre, por otro lado, no pudo ocultar las lágrimas. Pero ya no me importaba. Estaba harta de sus lágrimas, de su falsa compasión, de sus promesas vacías. Ya no me hacía sentir culpable. Ya no iba a ceder ante sus manipulaciones. Me giré y regresé a mi habitación, cerrando la puerta con llave. La cerré con más fuerza de la que había imaginado. ¿Qué estaba haciendo? Estaba echando a mi propia familia, a los mismos que siempre me decían que debían ser mi prioridad. Pero en ese momento, todo tenía sentido. Ya no era solo por la habitación. Se trataba de algo más grande. Se trataba de hacerme valer, de negarme a permitir que siguieran usándome, de poner un límite claro que nadie pudiera cruzar. La casa estuvo extrañamente silenciosa el resto de la noche. Sabían que no estaba jugando. Nadie tocó mi puerta. Nadie intentó hablar conmigo. Nadie vino a darme su versión, sus justificaciones. No me sentía mal, ni culpable. Sentía una paz extraña, como si finalmente hubiera hecho lo correcto. Había marcado un límite, algo que nunca antes había sido capaz de hacer. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí mejor que en meses. Me desperté sintiéndome diferente. Al principio no lo entendía, pero luego lo supe. Era la sensación de control, la sensación de saber que al menos por una vez no estaba cediendo. Era como si el peso de toda mi vida hubiera caído de mis hombros.
A la mañana siguiente, me quedé acostada unos minutos mirando el techo. Hoy era el día. Laura y Tomás tenían 24 horas. No me sentía enojada, no me sentía frustrada. No era cuestión de emociones, era cuestión de actuar, de llevar a cabo lo que ya había comenzado. Ya no importaban las palabras, no importaban los reproches, solo quedaba la acción. Cuando salí de mi habitación y entré a la cocina, algo había cambiado en el ambiente. La tensión que siempre había estado presente, esa atmósfera cargada de inseguridad y miedo, ya no estaba. La calma que había llegado me envolvía, pero no era una calma tranquila. Era la calma antes de la tormenta. Me preparé un desayuno simple con lo poco que quedaba en la nevera. No tenía ganas de comer mucho, pero necesitaba hacer algo. Mientras comía, no pude evitar pensar en lo rápido que todo se había desmoronado. ¿Cuándo fue que la vida dejó de ser sencilla? Antes todo iba bien. Trabajaba, pagaba la hipoteca, compraba las cosas necesarias y la vida seguía su curso. Pero luego llegaron Laura y Tomás, y todo se fue al diablo. Un par de horas después, mi padre entró en la cocina, tomó un café y se sentó en silencio. Sabía que algo tenía que decir, pero no era fácil para él. Finalmente, habló con un tono cansado, casi resignado. «Laura y Tomás se van hoy». Asentí sin decir nada, no tenía nada más que decir. Luego, con voz baja, añadió: «No tienen a dónde ir». Lo miré y no pude evitar fruncir el ceño. Mi padre siempre había sido el mediador, el que trataba de suavizar las cosas, de mantener la paz, aunque fuera a costa de su propia dignidad. Pero esta vez no podía hacer nada. Yo ya había tomado mi decisión. No iba a dar marcha atrás. Mi padre lo sabía y no discutió. Solo asintió y se quedó allí, bebiendo su café, como si todo estuviera en orden. Al mediodía comenzaron a empacar. Me quedé en mi habitación para evitar más conflictos. No quería verlos, no quería escuchar sus excusas. Pero poco después escuché un golpe en la puerta. Al abrir me encontré con Tomás, rojo de ira. ¿De verdad vas a permitir esto? ¿Nos vas a echar así? Lo miré sin moverme, con los brazos cruzados. Mi postura era clara. Les di 24 horas, ya saben lo que tenían que hacer. Tomás negó con la cabeza, apretando los dientes. Somos familia. No se le hace esto a la familia. Respiré hondo, manteniéndome firme. La familia no se aprovecha de los demás. He pagado todo mientras ustedes solo han tomado, y en vez de agradecer, intentaron echarme de mi propia casa. No lo voy a permitir. Vi cómo la frustración de Tomás crecía. Intentó abrir la boca para discutir más, pero su mirada se apagó. Sabía que ya no había nada que decir. La realidad lo había golpeado y ya no quedaban excusas. Así que eso es todo, ¿eh? ¿Nos estás echando? No dudé ni un segundo. Sí, así es. Tomás me miró por unos segundos más, luego se dio la vuelta y se marchó sin decir nada más. La puerta se cerró con un golpe sordo, y yo respiré profundamente. Sabía que era lo correcto, pero emocionalmente me sentía exhausta. Me había costado tanto llegar hasta aquí, tanto tomar esa decisión, pero no me arrepentía, no podía arrepentirme. A media tarde, Laura y Tomás ya no estaban. No esperaba despedidas emotivas, y no las hubo. La casa se sintió diferente cuando se fueron. Más tranquila, menos presión en el aire. Empacaron, cargaron el coche y se marcharon sin decirme ni una palabra. Ese día, mis padres apenas hablaron. Todavía estaban asimilando todo lo que había pasado, procesando la ruptura, la desobediencia, la acción que tomé. Mi madre, aunque no lo dijo en voz alta, se veía molesta. Tal vez, por primera vez, estaba empezando a darse cuenta de que yo no era la villana en esta historia. Quizás, por primera vez, empezaba a entender que yo no podía ser la misma persona que siempre había sido, la que calla, la que cede, la que se sacrifica. Yo tenía derecho a mi vida, a mi espacio. Esa noche, mi madre llamó a la puerta de mi habitación. Se asomó, miró al suelo por un largo rato, perdida en sus pensamientos. Luego susurró, con una voz baja, llena de arrepentimiento. Laura y Tomás me llevaron demasiado lejos. Se sentó al borde de mi cama y durante unos segundos no dijo nada más. Estaba pensativa, triste, pero también algo más. Parecía que había algo en su rostro, algo que no había visto en años. Culpa. La misma culpa que yo había sentido tanto tiempo, la misma que ahora parecía haberse apoderado de ella. Nunca pensé que llegaría a este punto. De verdad. Si me hubieras preguntado hace meses, no hubiera imaginado que terminaría teniendo esta conversación con mi hermana. Pero aquí estábamos, en medio de una charla incómoda, con la pesada realidad de lo que había estado sucediendo durante tanto tiempo colgando entre nosotras. La observé en silencio, y mientras lo hacía me di cuenta de lo mucho que había cambiado en mí misma. Lo que había sucedido no era solo culpa de ellos, también había sido mi culpa. En un punto, me dejé llevar por la corriente, por la presión de cumplir con lo que esperaban de mí. Los demás, mi familia, mis amigos, la sociedad.
Todos esperaban que fuera la persona perfecta, la hija ideal, la hermana que siempre estaba disponible, la amiga que nunca fallaba. Pero nadie se detuvo a preguntarme cómo me sentía yo. No es que no quisiera ayudar, respondí, finalmente rompiendo el silencio, pero al mismo tiempo sentía cómo me costaba decirlo. Pero ustedes actuaron como si yo no importara, como si mis necesidades y mi espacio no valieran nada. Todo lo que hacían era esperar que siempre estuviera allí, sin pensar en lo que yo necesitaba. Ella me miró fijamente, y por un momento parecía que no sabía qué decir. No era fácil para ninguna de las dos, pero más allá de las palabras, pude ver en su rostro que algo había cambiado. Ya no parecía tan segura de su postura, tan inquebrantable como antes. La tensión en el aire era palpable, era el tipo de silencio que te aplasta, el que te hace sentir que todo lo que has guardado por tanto tiempo está a punto de explotar, y de alguna manera, eso es lo que sucedió. Suspiró y asintió lentamente como si finalmente estuviera comprendiendo algo que se había estado ignorando por mucho tiempo. Nos quedamos en silencio unos minutos más, un silencio denso pero necesario, el tipo de silencio que no es solo vacío, sino cargado de emociones no dichas. Finalmente, rompí el silencio, como quien rompe una barrera invisible que no sabía cómo atravesar. No quiero que tú y papá se vayan, admití con voz baja, aunque sentía una punzada en el pecho al decirlo. No era solo la verdad, sino el peso de todo lo que eso significaba. Decir eso era poner en palabras todo lo que había estado evitando. La verdad era que no quería perderlos, pero las cosas no podían seguir como estaban. Ella se quedó quieta, su mirada algo inquieta, como si luchara por procesar lo que acababa de decir. Pero al menos, por fin, comprendía algo que yo no había sido capaz de comunicar antes. Al menos ahora sabía que entendía mi posición. Un pequeño paso hacia la reconciliación, tal vez, pero un paso significativo. Pero si las cosas no cambian, no puedo seguir viviendo así, añadí, con una mezcla de alivio y angustia. Sabía que esas palabras podían abrir una puerta o cerrarla para siempre. No sabía qué pasaría después, pero no podía seguir ignorando lo que me estaba haciendo daño. Ella asintió de nuevo y pude ver una ligera frustración en su rostro, pero también una aceptación, como si ella misma hubiera llegado a una conclusión interna sobre lo que había estado sucediendo. Poco después, se levantó de la silla lentamente. Había una calma en sus movimientos, pero también una determinación. Parecía que entendía que las palabras que acabábamos de intercambiar no eran solo una conversación pasajera. Eran la base de algo más grande, algo que quizás cambiaría todo. Lo arreglaremos, prometió. Las cosas serán diferentes. Sentí un extraño alivio recorrerme, pero también un cansancio profundo. Era como si todo el peso de las últimas semanas hubiera estado guardado en mis hombros y, de alguna manera, comenzara a aligerarse. Lo que sucedió con Laura y Tomás ya no era lo principal, al menos no en ese momento. Estaba claro que aún había mucho por resolver con mis padres, pero al menos ahora parecía que estaban dispuestos a escuchar. Cuando ella salió de la habitación, la casa volvió a sumirse en el silencio. Un silencio que no era incómodo, sino necesario. La tensión que nos había estado ahogando durante tanto tiempo finalmente desapareció, aunque de manera temporal. Por fin tenía mi espacio de vuelta, aunque fuera por un breve momento. Pero incluso en ese silencio, sabía que lo que había hecho era importante. No era una solución perfecta, no lo era ni remotamente. Pero había algo que había recuperado en ese momento, mi respeto, mi derecho a decir no, a poner límites, a ser escuchada, a no dejar que me arrastraran en una dirección que no quería seguir. Mirando atrás comprendí algo fundamental. A veces, tomar decisiones difíciles es la única manera de protegerte a ti misma. Y esas decisiones, aunque duelan, son las que nos permiten mantenernos fieles a nosotras mismas. No se trataba de ser egoísta, como siempre me había dicho la gente. Se trataba de aprender a decir basta, de establecer fronteras que no solo te protejan a ti, sino también a las personas que realmente valen la pena en tu vida. Sentada en mi habitación, finalmente sola y en paz, no pude evitar sentir una extraña satisfacción. No sabía qué pasaría con Laura, con Tomás o con mis padres. No sabía si la situación con ellos cambiaría o si las cosas se resolverían a largo plazo. Pero sí sabía algo con total certeza. No volvería a dejar que nadie se aprovechara de mí. No importaba si eran familia o no. No permitiría que me arrastraran hacia algo que no quería, que no me hacía bien. Había defendido mi derecho a decidir, había dicho lo que pensaba, y más importante aún, había recuperado el control de mi vida. Mi vida no era perfecta, nunca lo había sido, pero al menos era mía. Y eso, por primera vez en mucho tiempo, lo cambiaba todo. Esa noche, al acostarme, sentí una paz profunda. Una paz que no había sentido en semanas, quizás meses. Ya no estaba atrapada por las expectativas de los demás. No sabía lo que depararía el mañana, pero estaba lista para enfrentarlo. Con una fuerza renovada y un respeto por mí misma que, ahora, nadie podría arrebatarme.
Ni siquiera mi propia familia.